Miren esta cuestión aquí. Miren estas patas de jamón adornando todas las paredes. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, les traigo un nuevo video en el que vamos a estar comiendo comida de mercado aquí en España. Y estamos en Madrid y vamos a entrar a ese mercado que es el mercado más famoso de aquí de Madrid. Es el mercado San Miguel, donde venden infinidades de comidas. Y esta es una parada obligada para todos los turistas que vienen aquí a Madrid. Veamos qué cosas raras nos venden aquí y qué comidas deliciosas nos encontramos. Miren amigos, y me estoy transportando aquí con esta motito que son eléctricas, que las desbloqueas por €1 y después te cobran a medida que vas manejando y te lo cobra a la tarjeta de crédito que le asocias. Vamos a darle el video. Y listo, nos vamos. Vamos a entrar y a empezar a comer. Empezamos amigos. Fruticas, embutidos. Miren las patas de jamón allí. Y miren esto amigos. Miren esta delicia. Ese vapor que sale de ahí amigos es para refrescar el lugar porque estamos en verano y el lugar no tiene aire acondicionado. Miren qué tal. Y sí refresca, se siente el fresquito. Miren qué fino. Esto es full este mercado. Puedes beber. Aquí hay muchas opciones que comer. Miren el pez espada. No me había fijado que era un pez espada. Lo primero que vamos a comer van a ser estos fritos que son calamares, son langostinos. Vamos a pedir un variadito. Vamos a pedir un variadito de esto, haciendo una copita como estas de aquí. Y por 16 € me venden un variadito de todo. ¿Un variado? Un variado. Bueno amigos, esta es la comida que compramos. Son, miren, calamares, langostinos, merluza. Esto es un variadito que por 16 € nos dieron todo. Nos los dan con un limoncito y ya lo vamos a probar amigos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es probarlo sin ningún tipo de limón ni nada. Este es la merluza, vamos a ver. Está muy bueno. Excelente. Ahora vamos a probar estas patas de calamares. Creo que me gustaron más las patas de calamares que la merluza. Ahora nos falta probar los langostinos. Que a quien no le gusta un langostino, vamos a ver. El langostino está excelente. Muy bueno. Bueno, me queda mucho por comer todavía y vamos a seguir probando otras cosas. Miren, casi se me pasa por alto probar esto. Esto es calamares, rodajitas de calamares. Está muy bueno. Ahora estoy en una diatriba si las patas de calamares o este así. Pero todo está riquísimo. Miren, por cierto, no sé si lo notaron, pero el limón aquí es amarillo, no es verde y chiquito como el que estamos acostumbrados. Este es un pedacito. Este es el limón que se consigue aquí en Europa. Vamos a dar este. Mira amigos, esto aquí se le conoce como pinchos. Esto así es una cosa que ponen en los bares y que comen mucho. ¿Cuánto es por esto? Estos son 9. Estos dos nos salieron en 9 €. Gracias. Miren, esto es lo que vamos a comernos. Vamos a probar a ver qué tal. Primero que voy a probar es este que tiene el salmón así como trituradito. Tiene aparte queso, un queso que se llama, aquí es un queso de cabra, aguacate y colocado en una rodaja así de pan. Vamos a ver qué tal es esto. Muy bueno, el sabor del salmón es fuerte. Parece así un tipo de sushi pero en un pan. Está muy rico. Ahora vamos a probar este otro, que este tiene rodajas de aguacate. Aparte tiene jamón de prosciutto, tipo prosciutto, y tiene queso crema. Vamos a ver. Está bueno, pero me gustó más este. Porque el sabor de este es mucho más intenso el pescado. Pero los dos están buenísimos. Mira, aquí el muchacho me preguntó si tenía un canal de YouTube. Le dije que sí. Ya le di ahí para que me siguiera. Ya lo vamos a estar viendo. Lo siguiente que vamos a probar van a ser esas ostras de allí. Porque está full el sitio. Y cuando está lleno así es porque las cosas son buenas. Así que vamos a probar esas ostras a ver.
Miren, yo no sabía que había tantas variedades de ostras. Están las especiales y hay por número. Miren, gigante número 0, gigante número 2, 1, 3. Está esta que dice Fine de Clairé, ostra de sabor marino intenso. Esta ostra dice que es especial, que es carnosa, sabor yodado. O sea, yo no sabía que había tantos. Mírenlas aquí. Sí. Varios tipos de ostras, señores. Ahí las están sirviendo. Mira el plato donde las sirven. Escucharon, hay unas de Normandía y otras de otro lado. Como la cuestión es que me guste, yo esta de aquí arriba, a pesar de que es más cara, a lo mejor debe ser mejor. Lo que pasa es que dice que el sabor es azucarado, entonces no. Voy a pedir esta que está acá, que también son grandes. Voy a pedir esta super número 1 que vale 3,20 €. No hay de la super número 1, pero hay de la número 2. Será la número 2. Ya nos dieron nuestros tríos. Miren esto, es un ostro. Aunque aquellos son súper gigantes, son como 3 veces. Gracias. Bueno, vamos a darle. No sé qué se come de un solo bocado, ¿no? Ah, pero esperen, vamos a echarle el limón. Limoncito. Está muy, pero muy buena, amigos. Una sola, pero es que tenemos muchas cosas por probar, así que por eso no pedí más, pero está excelente. Eso sí, no son nada baratas, pero bueno. Miren qué bonito este con huevitos de codorniz ahí fritos. Son chiquiticos, miren. Y vamos a tomarnos un juguito. Miren estas frutas que ricas se ven. Hay mucha variedad. Miren estas, granadas, naranjas. Hay muchas variedades. Me voy a tomar un juguito de estos que dice mango, maracuyá y naranja. Maracuyá es parchita. En algunos lugares le conocen como parchita, por ejemplo en Venezuela. Y hay muchos otros tipos, pero me provoca ese de allí. Este juguito nos salió en 3 € para que vayan sacando cuentas. Con este calor que hace en Madrid, esto es una buena opción. Está excelente. El mejor jugo que me he probado en mucho tiempo. Combinación perfecta, 3 €, amigos. Y llegó la mejor parte del momento, el que todos estaban esperando, y es cuando compre de ese jamón serrano que lo venden así, amigos. Vamos a comprar, vamos a ver qué nos sale mejor, si comprar uno de estos o ver qué otras opciones tienen. Pero miren cómo tienen ahí también para tú llevártelo. Está así envasado al vacío para que te lo puedas transportar en el avión. Y ahí están las patas clásicas de jamón serrano. Vean cómo tienen las patas aquí en los soportes donde ellos pican y sacan las lonjas del jamón. Estos soportes así, obviamente no iguales, pero los consiguen en los supermercados y todo. Tan así es la cultura del jamón aquí en España. Cuchillos que utilizan para picarlo. Y vean aquí el jamoncito. ¿Qué tal? Ok, el precio de esto es por kilo, más o menos salen unos 15 €. Voy a pedir uno, amigos, para probarlo. Este es el mejor jamón que van a conseguir en España. Es ibérico de bellota, es porque el cerdo es alimentado de solo bellotas, amigos. Es el jamón más caro que van a conseguir aquí y el de mejor calidad. Este sale en 15,40 €. Miren el cerdito ahí en la pantalla. Pobrecitos los cerditos. Bueno, amigos, miren, este es el jamón. Fíjense cómo está aquí. Vean que es bastante grasoso. Vamos a agarrar una lonjita, bueno, varias, porque esto hay que agarrarle bien el sabor de este jamoncito bueno. Es muy bueno. El sabor es intenso, es muy intenso. Y es bastante grasoso, porque pasa que a veces hay jamones que no son de bellota o son de otro tipo y el jamón es un poco seco, está muy seco, pero este está excelente. No sé si ustedes logran ver la grasa del jamón. Miren así. Excelente, miren, te lo mandan, te lo van acompañado con unas cositas de estas, que es como pancito así durito para acompañar, pero está buenísimo, amigos. Si vienen a España y no comen jamón de bellota, no vinieron a España. Así que, muy bueno. Yo aquí sigo comiéndome mi jamoncito. Esto está buenísimo. Bueno, ya terminé de probar estas cosas en este mercado. Veamos qué más conseguimos por el camino. Aquí tienen agua gratuita.
tener su perolito y listo, y no gastan en agua por ahí en la calle. Aunque este video no es turístico, quiero enseñarles un poco de Madrid y esta es la Plaza Mayor, muy bonita. Hey, y ahora los traje a otro emblema de la ciudad y es que vinimos a un museo del jamón y es que así se llama este sitio, Museo del Jamón. Así tan importante es el jamón aquí en España. Vamos a entrar al lugar para que lo vean. Miren esta cuestión aquí, miren estas patas de jamón adornando todas las paredes por donde quepan, la adornan. Mírense aquí. Esto es como una carnicería, ¿verdad? Pero la gente viene a comerse su pan con jamón serrano. Están estos sitios aquí para tú pedirlo. Puedes también comprarlo así como tal. Puedes tomarte tu cañita, que aquí a la cerveza le dicen caña. Entonces miren todo el gentío aquí porque esto es una parada obligada de los turistas y de la gente que vive aquí. Es obligado venir aquí a comerse su pancito con jamón serrano y tomarse su cañita. Y esto así al vacío lo puedes llevar en el avión sin ningún problema. Bueno, ustedes saben que siempre hago una simulación de tomar cerveza porque estas son de mis acompañantes. Pero un traguito no cae nada mal. Aquí tenemos los precios. Miren, la cerveza que les mostré cuesta 1 euro, ¿ok? Pero tienen promociones, así que por ejemplo comen un bocadillo, que a ellos le llaman bocadillo, a un pan con jamón serrano, más una bebida, pueden ser cerveza o cualquier tipo de estos refrescos por 2 euros. O sea, 1 euro cada producto. Nos dieron este pancito sin ningún costo, simplemente por las 2 cervecitas. Y aquí es un clásico pedir en el Museo del Jamón calamares rebozados y que son muy buenos, los pedí a ver. Te vienen con una ración de pan y con las 2 cervecitas que compramos. Así que vamos a probar esto a ver. Están calientitos. Son buenos, son como los que nos comimos allá en el otro sitio, pero bueno, con un sabor más particular. Está muy bueno. No, ya lo probé solo, vamos a probarlo con el pancito. Muy bueno, muy bueno. Aquí lo más parecido a comida callejera que van a conseguir es este tipo de lugares con este tipo de comida. Aquí en España no es alar, aquí es tirar. Bueno, y tocó postre y los traje a la mallorquina. Esto siempre, tiren. Está cool. Fíjense, esto es el gentío siempre aquí en la mallorquina. A mí me llamó la atención estos tronquitos de dulce de leche a 2 euros cada uno. Vamos a probarlos a ver. Bueno, voy a probar este tronquito de dulce de leche de la mallorquina. A ver qué tal. Se te deshace en la boca, es como una tortita así, que hace un tabaquito, un shawarma, un tronquito con el dulce de leche, pero está buenísimo, ¿verdad que? Genial, buenísimo. Qué mejor que comerse un buen dulce con una vista como esta, ¿no? Me lo estoy disfrutando. Por cierto, amigos, si se quieren ver algún video tipo turístico mío de aquí de Madrid, tengo varios en el que estuve a principios de año aquí en Madrid, no se lo pueden perder, está muy interesante. Obviamente no pude grabar el momento, pero me conseguí un súper famoso, o yo soy fan de la serie, y es que yo no sé si ustedes vieron Aquí no hay quien viva, es una serie española, y pasó uno de los personajes de la serie y me tomé una foto con ellos, ya se las voy a poner por aquí. Y fue súper amable, fue súper especial el momento porque yo soy fan de la serie y nunca había visto ningún personaje en la vida real. Súper cool el día de hoy. Ah, por cierto, no les dije, ella se llama Alicia, hace el personaje de Alicia en Aquí no hay quien viva. Ya hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado toda la comida deliciosa que probamos el día de hoy. Ya saben a qué sitios ir, si vienen aquí a Madrid no se pueden perder de probar esa comida. Yo creo que estuvo genial, así es la comida de mercado de aquí de Madrid. Comida callejera en sí no van a conseguir porque en Europa, en la mayoría de los países europeos, no
permiten puestos en la calle, pero ese sería el equivalente de la comida callejera aquí en Europa. Antes de irme, quería invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden activar todas las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo. Además, los invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.